un honor participar en este curso. En esta sesión discutiremos el uso de biomarcadores en la terapia sistémicas con inhibidores de tirosina sinasa y la inmunoterapia en el manejo del carcinoma hepatocelular. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Inicialmente, el tratamiento sistémico del carcinoma hepatocelular ha evolucionado significativamente durante los últimos 15 años y ha mejorado los resultados para los pacientes con enfermedad en estadio avanzado. Antes de 2008, cuando el sorafenib fue el primer fármaco en mostrar un beneficio en la supervivencia de los pacientes, estos que tenían enfermedad avanzada tenían una mediana de supervivencia de unos pocos meses, sin un impacto en la evolución natural del tumor y las complicaciones relacionadas. En 2008, con la aprobación del sorafenib, el uso de los inhibidores de la tirosina sinasa promovió un aumento significativo de la supervivencia de los pacientes al retrasar la progresión sintomática y radiológica, alcanzando medianas de supervivencia de hasta 13 meses. Finalmente, en los últimos 2 años, el uso de las combinaciones de inmunoterapia se ha convertido en el tratamiento estándar de primera línea, lo que lleva a una mediana de supervivencia cercana a los 20 meses, con tasas de respuesta significativas y un perfil manejable de eventos adversos. La pregunta ahora es, ¿qué estrategias pueden ayudar a mejorar aún más este escenario para el futuro? Y una de las posibles vías es el uso de herramientas que nos permitan definir estrategias para individualizar el tratamiento en subgrupos de pacientes que pueden tener mejor beneficio, ya que hoy en día utilizamos los mismos tratamientos en todos los pacientes con carcinoma hepatocelular, sin tener un marcador que nos permita predecir el beneficio. Y con esto tenemos 2 definiciones de tipos de marcadores o biomarcadores a tener en cuenta. Los marcadores predictivos, que es una condición que se puede usar para ayudar a predecir si el cáncer de un paciente responderá a un tratamiento específico. El marcador pronóstico, que es una situación o condición o una característica de un paciente que se puede utilizar para estimar la probabilidad de recuperación de una enfermedad o el tiempo de supervivencia. Al día de hoy se conocen varios marcadores pronósticos en el tratamiento sistémico de carcinoma hepatocelular y algunos de ellos los comentaremos a continuación, mientras que no existe ningún marcador predictivo para uso amplio en la práctica clínica en esta enfermedad, aunque en muchas otras neoplasias el uso de marcadores predictivos es una realidad, como por ejemplo el cáncer de mama y pulmón. Una forma interesante de buscar biomarcadores es el uso de perfiles genómicos amplios de muestras para encontrar alteraciones que pueden usarse como dianas moleculares, como los paneles NGS. Este es un estudio importante realizado por el Hospital Sloan Kettering en Nueva York, que realizó paneles genéticos en 10.000 muestras de tumores sólidos. Curiosamente, aunque el carcinoma hepatocelular es un tumor frecuente, su representación en este estudio es mucho menor en comparación con otros tipos de tumor, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Y lo que se encuentra en este estudio es desalentador porque los pacientes con carcinoma hepatocelular tienen una tasa baja de mutaciones que potencialmente podrían tratarse con medicamentos dirigidos. Y además las mutaciones más frecuentes en el carcinoma hepatocelular son mutaciones para las que no existe ningún fármaco específico, como por ejemplo para las mutaciones en la región promotora de TERT, las mutaciones en beta-catenina y en TP53. Una opción alternativa que ha mostrado resultados favorables es, por lo tanto, utilizar dianas moleculares predominantes en el microambiente tumoral, como por ejemplo la angiogénesis tumoral y sus mediadores como el VEGF, y utilizar elementos del sistema inmunitario que pueden tener acción antitumoral, como por ejemplo los linfocitos, los checkpoints inmunológicos. Como resultado, se han desarrollado varios fármacos con resultados positivos en estudios clínicos, como con el sorafenib en 2008, seguido de otros inhibidores de la tirosina sinasa, como el lenvatinib, el cabozantinib, el regorafenib, y por inmunoterapia en combinaciones, como por ejemplo atezolizumab y bevacizumab. Hoy en día las opciones de tratamiento son mejores y esto se traduce en mejores resultados. La primera clase de fármacos que se incorporó fueron los de acción antiangiogénica, principalmente los inhibidores de la tirosina sinasa. Y estos son los principales estudios que han validado su acción en CHC.
En general, estos medicamentos muestran un beneficio significativo en la supervivencia con medianas de supervivencia de alrededor de 10 a 13 meses, con tasas de respuestas bajas y un perfil típico de eventos adversos. No existen biomarcadores específicos para el uso de inhibidores de tirosina sinasa, aunque algunos análisis muestran que algunos subgrupos pueden tener un mayor beneficio. Este es un análisis de 2 estudios de fase 3 que evaluaron sorafenib versus placebo, que son los estudios SHARP y Asia-Pacífico. Y en este análisis se observó que hubo un beneficio de supervivencia en todos los subgrupos a favor del sorafenib, con un beneficio más significativo en pacientes que no tenían enfermedad metastásica, con bajo índice de neutrófilos linfocitos, y aquellos que tenían hepatitis C, mostrando que puede haber un subgrupo que tiene mejores resultados con el sorafenib. También se ha demostrado que los pacientes que desarrollan eventos adversos dermatológicos al usar sorafenib tienen una mejor supervivencia, especialmente los eventos adversos que ocurren en los primeros 60 días de tratamiento. Esos hallazgos fueron validados en varias cohortes y metaanálisis, y los eventos pueden variar desde erupciones cutáneas y la síndrome Manopier hasta la aparición de lesiones elevadas como el carcinoma de piel y el queratocantoma, que tiene intenso infiltrado inflamatorio, sugiriendo un mecanismo de regulación inmunológica que puede contribuir a una mejor respuesta en los pacientes que tienen eventos dermatológicos. Un otro hallazgo interesante observado por patólogos es que la presencia de grupos de células tumorales englobadas por vasos sanguíneos, las BTECs, parecen estar asociadas a una mejor supervivencia en pacientes con hepatocarcinoma que utilizan sorafenib. La explicación para eso puede ser que las BTECs dan capacidad de migración e invasión a las células cancerosas y por lo tanto la inhibición de la angiogénesis por el sorafenib puede bloquear directamente las metástasis mediadas por este mecanismo. Y la situación más cercana a un biomarcador predictivo ocurrió en el estudio REACH, que aleatorizó pacientes en segunda línea después de la progresión de sorafenib a ramucirumab o placebo. En este estudio, un análisis de subgrupos mostró un beneficio de supervivencia para los pacientes que tenían la alfa-fetoproteína superior a 400, y esto se evaluó en un estudio posterior llamado REACH-2, que confirmó este hallazgo. Sin embargo, la alfa-fetoproteína es una variable continua, lo que no permite racionalizar el porqué de corte de 400 cambia la biología de la enfermedad, y además de que la alfa-fetoproteína no interviene en el mecanismo de acción del fármaco, por lo tanto no puede ser considerado un marcador predictivo real. Y en relación a los agentes inmunoterápicos, este grupo de fármacos cambió, de hecho, el escenario de tratamiento para el carcinoma hepatocelular y otros tumores, principalmente por el uso de inhibidores de checkpoint inmunológicos. El mecanismo de acción de estos fármacos está dirigido a bloquear los mecanismos inhibitorios del reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos citotóxicos, como por ejemplo el bloqueo PD1 o PDL1, lo que conduce a un aumento de la actividad linfocitaria antitumoral. En esta tabla se muestran los principales estudios con combinaciones de inmunoterapia, en los que podemos ver 2 estudios de fase 3 que establecieron el tratamiento estándar de primera línea al día de hoy. El estudio más nuevo es el estudio Himalaya, que estableció la combinación de durvalumab y tremelimumab como una de las opciones de primera línea, y el estudio Embrave 150, que definió que el atezolizumab y bevacizumab es la opción ya aprobada para la utilización en primera línea para el carcinoma hepatocelular. Esta, de hecho, es la curva de supervivencia que muestra una clara superioridad de la combinación de atezolizumab y bevacizumab frente al sorafenib, con una mediana de supervivencia de alrededor de 19 meses en la última actualización, lo que es significativamente mejor que la curva de los pacientes que han utilizado sorafenib, con alrededor de 13.4 meses de supervivencia. Sin embargo, al evaluar la curva de supervivencia libre de progresión, es interesante notar que un 27% de los pacientes tienen respuestas parciales y estas respuestas tienden a ser duraderas, es decir, el tratamiento tiene un impacto importante en la historia de la enfermedad para un alrededor de 27% de los pacientes.
mientras que alrededor de 20% de los pacientes tienen una progresión rápida, lo que muestra la falta de un tratamiento eficaz para este subgrupo de pacientes. Probablemente, lo que diferencia los dos grupos es la existencia de biomarcadores que deberían explorarse en estudios futuros. De los potenciales biomarcadores que aún son experimentales en carcinoma hepatocelular para la predicción de respuesta, hay las características genéticas, como por ejemplo la expresión de PDL1 y algunas mutaciones específicas. La expresión de PDL1 ya se estudió en muchos otros tipos de tumores. También se podrían valorar la densidad y diversidad de células CD8 infiltrantes del tumor, y también la microbiota intestinal que puede afectar la respuesta a los inhibidores tirosina sinasa. Algunos estudios buscaron caracterizar perfiles inmunológicos más o menos responsivos a la inmunoterapia. Por ejemplo, elevada expresión de PDL1, que puede ocurrir en alrededor de 10 a 30% de los pacientes, parece relacionado con mejores respondedores a la inmunoterapia, enquanto un perfil relacionado con mutaciones de beta-catenina y una baja infiltración linfocitaria están asociadas a una resistencia a los fármacos inmunoterápicos. El problema con el uso de PDL1 como un biomarcador es que no existe una definición específica de positividad de este marcador en diferentes tumores y diferentes estudios. Si bien en algunos estudios se usa la puntuación de la proporción TPS, otros utilizan la positividad combinada del tumor y de las células inmunitarias. Acá perdí audio acá. ¿Ha Doctor, perdido? sí, perdí. Sí. Hace como, no sé, 20 segundos. Vale, a ver, vuelvo. El slide anterior y quizá repita toda esta parte. Desde aquí. Sí, Vale, perfecto. Entonces, a ver qué estaba hablando. Vale. Entonces, vale. Cuando quiera. algunos estudios buscaron caracterizar perfiles inmunológicos que son más o menos responsivos a la inmunoterapia. Por ejemplo, una expresión elevada de PDL1 que puede ocurrir en 10 a 30% de los casos parece relacionarse con mejores respondedores, mientras un perfil relacionado con mutación de beta-catenina y baja infiltración linfocitaria están asociados a una resistencia a los fármacos inmunoterápicos. El problema con el uso de PDL1 como biomarcador es que no existe una definición específica de positividad del marcador en diferentes tumores y diferentes estudios. Ven que en algunos estudios se usa la puntuación, la proporción TPS, otros utilizan la positividad combinada del tumor y de las células inmunitarias, el CPS, y esto dificulta la interpretación de los resultados entre diferentes estudios. Además, el anticuerpo utilizado en el ensayo inmunistoquímico no es uniforme en todos los estudios. Un ejemplo es claro que en los estudios de cáncer de pulmón, que muestran que existe una buena correlación entre la positividad al utilizar anticuerpos como, por ejemplo, el 22C3, el 28.8 y el SP263. Sin embargo, cuando se usa el anticuerpo SP142, que algunos estudios incluso con atezolizumab utilizan, correlación con los otros anticuerpos no es buena. Y esto también dificulta mucho la interpretación de los resultados y la comparación de diferentes estudios. Concretamente, en carcinoma hepatocelular, ya se han realizado algunos análisis retrospectivos para intentar evaluar el papel del PDL1 como un biomarcador. Esta es una revisión de un estudio de un brazo único, el Checkmate 040 con nivolumab en pacientes con carcinoma hepatocelular. Y en este estudio se observó que la positividad de PDL1 se da en aproximadamente 15 a 20% de los pacientes y que las tasas de respuesta en pacientes con PDL1 positivo son más altas, alrededor de 25 a 30%, mientras que es alrededor de 15% en los pacientes PDL1 negativo. Sin embargo, el PDL1 no es un buen biomarcador porque hay pacientes con PDL1 positivo en barras rojas
que tuvieron excelente respuesta y otros que mostraron progresión en diferentes cohortes de este estudio. Tampoco se ha demostrado claramente el papel del infiltrado linfocitario como un marcador predictivo en carcinoma hepatocelular. En este análisis también del mismo estudio, solo el infiltrado con CD3 positivo parecía tener algún grado de correlación con la respuesta radiológica, mientras que el infiltrado CD8, CD4 o FOXP3 no mostró ninguna correlación pronóstica. Y un otro biomarcador potencial es la carga mutacional del tumor. La alta frecuencia de mutaciones somáticas en los tumores puede dar lugar a una mayor estimulación inmunitaria y con esto mejores respuestas a la inmunoterapia. La inmunoterapia, de hecho, está aprobada para tumores que tienen carga mutacional por encima de 10 mutaciones por megabase. Y en un estudio con pacientes con hepatocarcinoma se encontró que la mediana de tasa de carga tumoral, de carga mutacional del tumor, era de solamente 4 mutaciones por megabase, con lo que el carcinoma hepatocelular no es un tumor con un fenótipo hipermutado. Además, la carga mutacional es aumentada en pacientes que tienen deficiencia de enzimas de reparación del ADN o inestabilidad de microsatélites. Sin embargo, el carcinoma hepatocelular rara vez se presenta con esta característica en menos de 5% de los pacientes. Y finalmente, los inhibidores tirosina quinasa ejercen su actividad a retrasar los patrones de progresión que son peores y también el deterioro de la función hepática. Al día de hoy hay factores pronósticos involucrados y conocidos para este tratamiento, sin embargo no hay ningún marcador predictivo. Los inhibidores de checkpoint inmunológicos inducen respuestas marcadas en un subgrupo de pacientes, pero se requieren biomarcadores predictivos, sobre todo relacionados a la expresión de PDL1, las cargas mutacionales y las mutaciones específicas, pero sin embargo al día de hoy no hay ningún marcador predictivo. Y aunque se han realizado varios estudios para identificar estos biomarcadores que permitan estratificar a los pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento específico, pocos se han validado prospectivamente y ninguno ha dado lugar a un cambio de las guías de manejo o entrado en la práctica clínica para cambiar la práctica. Con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención.